buenos días. Siendo las 9 de la mañana con 8 minutos del día 27 de febrero del año 2024, el segundo colegiado nacional de la Corte Superior de Justicia Penal Especializada, integrada por el doctor Richard Quije Vilcapoma, la doctora Inés Rojas Contreras, quienes habla Saya Catalina Pérez Escalante, presidente de este colegiado, constituidos a través de este aplicativo de Google Meet, cumpliendo con el protocolo para audiencias virtuales establecido por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, a efecto de continuar con el juzgamiento en el expediente número 16/2017, incidente 214, seguido contra Alejandro Toledo y otros por delito de lavado de activo y colusión en el Estado. La audiencia está siendo registrada por este medio. Vamos a preguntar al señor especialista de audio sobre la presencia de las partes. Audio. Señorita Presidenta, muy buenos días. Todas las partes obligadas a este proceso están debidamente acreditadas. Gracias. Vamos a preguntarle sobre los documentos que han ingresado. Despacho. Se da por instalada la audiencia y vamos a continuar. Despacho. ¿Ya? Vamos a continuar mejor. Al despacho al final. Bien. Muchas gracias, señorita Presidenta. Muy buenos días con todos. Vamos a continuar con la verificación de la audiencia y juicio oral. Para el día de hoy se ha citado al señor testigo Jorge Yamil Mufarech Nemi. ¿Se encuentra, señor Mufarech? Sí, buenos días con todo. Buenos días. Bien. Indique, por favor, su nombre completo. Jorge Yamil Mufarech Nemi. Su DNI, por favor. 0785-7780. Lugar de nacimiento. Chiclayo. Fecha de nacimiento. 12 de agosto de 1944. ¿Cuál es su profesión? Empresario. Tengo instrucción superior incompleta. Ya. Su ocupación le voy a poner empresario, ¿bien? Así es. Ocupación. Bien. Señor Jorge Yamil Mufarech Nemi, ¿tiene usted alguna relación de amistad o enemistad con las siguientes personas? Le voy a preguntar con los nombres de cada persona y también con nombre de empresa, si usted me dirá que sí o que no. Ya. A ver, con el señor Alejandro Toledo Manrique, ¿le une alguna amistad o enemistad o parentesco? Bueno, nos ha unido una amistad en la época en que me convoca y me invita a ser miembro del Congreso. Ya, en la actualidad, por favor, en la actualidad. No, en la actualidad no, desde hace mucho tiempo. Muy bien. ¿Con el señor Abraham Dangón? Tampoco no lo veo hace mucho tiempo. ¿Con el señor Sergio Rafael Bravo Orellana? No, tampoco. ¿Lo conoce? No. ¿Con el señor Alberto Javier Pasco Font Quevedo? No lo conozco. Mire, le voy a decir. Ya, no le vamos a recuerdo preguntar. esto. Usted ahora solamente se limita usted a decirme que sí o que no. Ya después le van a preguntar bastante sobre cada uno de ellos. ¿Está bien? Ok. Bien. Okay. ¿Con el señor Gonzalo Ferraro Rey? No. ¿Con el señor José Fernando Castillo Divos? No. ¿Con el señor Fernando Martín Gonzalo Camet Picone? No, lo conozco, pero no tengo ninguna relación ahora. Ya. ¿Es usted asociado o tiene algún tipo de relación laboral o contractual con las siguientes empresas? Graña y Montero, ahora ENSA, o GIMSA, ahora Cumbra Perú. No. ¿Con JJC Contratistas Generales S.A.? No. ¿Con Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. ICSA? No. ¿Con alguna empresa de Odebrecht? No. ¿Con la sucesión procesal del señor John Patrick Michael Barclay Méndez? No. Bien. Señor Jorge Yamil, ¿usted presta juramento de ley o promesa de honor? Juramento de ley. Ya. Por favor, su mano derecha.
Y le voy a tomar el juramento de ley. Señor, levante su mano derecha, por favor. Señor Jorge Yamil Mufarech Nemi, ¿jura usted por Dios decir la verdad y nada más que la verdad en cuanto se le pregunte en esta audiencia? Sí, juro. Tome asiento. Señor testigo, usted ha prestado juramento de ley, por lo tanto está en la obligación de decir la verdad y nada más que la verdad. Si a usted se le comprueba que está faltando a la verdad, puede ser objeto de un proceso penal. ¿Está consciente de eso? Sí, claro. Bien. Le pregunto si usted tiene algún tipo de investigación penal o algún tipo de proceso, ya sea administrativo o civil, del caso Interoceánica. No, Bien, ningún caso. bien. El señor fiscal y también la defensa del señor Alejandro Toledo Manrique le han presentado este juicio como testigo. El señor fiscal y también los demás señores abogados, incluyendo el señor abogado, el señor Alejandro Toledo, le harán las preguntas respectivas. En caso de que usted quisiera que se les aclare, usted lo puede solicitar. Asimismo, quiero indicarle de que en caso, después de cada pregunta que hagan las personas que le están interrogando, haga un espacio de 10 segundos de silencio a fin de que los abogados puedan realizar la objeción correspondiente si fuera el caso. No. Durante su manifestación testimonial, usted no puede utilizar ningún tipo de archivo de su computadora, tampoco ningún documento, ni preguntar a alguna persona que se encuentre a su lado. En caso de que sea necesario, la persona que le viene interrogando le hará saber la forma y modo de cómo apoyarlo en ese acto. Señor Jorge Yamil, ¿está usted solo o ha venido acompañado con algún abogado? Sí, estoy acompañado de 2 abogados, Ya, pero vamos a pasar a acreditarlos a sus abogados, ¿ya? Bien, señores abogados, por favor, tengan a bien de acreditarse. Mi nombre es Roberto Carlos Tarazona Palma, colegiatura 27765, Colegio de Abogados de Lima. No se le puede ver. A ver, ¿podría usted abrir su Estamos cámara tratando- correspondiente? Sí, estamos tratando de ingresar hace un rato, pero no nos dan acceso, doctora. Está al costado del señor. Sí, estoy al lado del señor Mufarech. Sí, clarito. Ay, ay, ay. Acá Sí, estoy. ya, si está a su costado no hay problema. Sí, Correcto. porque si va usted a abrir otro link, va a haber Sí. acoplamiento de voz. Entonces no va a ser bueno. Está bien, acredítese, por favor, señor abogado. Le decía que mi nombre es Roberto Carlos Tarazona Palma, con Ujú. Colegio de Abogados de Lima 27765. Muchas gracias. El otro señor abogado. Sí, mi nombre es Frank Mayhuasca Mejía, con código de abogado 59535 del Colegio de Abogados de Lima. Muchas gracias. Bien, Buenos días. vamos a iniciar con la audiencia. Al señor fiscal tiene la palabra. Días, señorita directora de debates, con los presentes, presente colegiado. Doctora, adelante. Graciela Rojas Sabenio, fiscal adjunta provincial. Señor Mufarech Nemi, ¿me escucha bien usted? Muy bien. Bien, voy a estar a cargo de su declaración. Por favor, en todo caso, si hay alguna pregunta que no se entiende, me lo hace saber. Muy bien. Vamos a poner en una temporalidad el pliego de sus preguntas entre el año 2001 al 2006. ¿Qué cargo público ha tenido usted en este periodo? Bueno, he sido del 2001 a la fecha, he sido solamente congresista del 2001 al 2006. ¿Por qué partido político? Perú Posible. ¿Cómo ingresa usted a este partido político? Invitado por el señor Alejandro Toledo. ¿En qué circunstancias le hace esa invitación el señor Alejandro Toledo? Bueno, fue, lo recuerdo claramente porque es una fecha memorable para en la Embajada de Estados Unidos. Hacen un evento el 4 de julio del año 2000. Yo no lo conocía al doctor Toledo, pero se me acerca y
y me habla para invitarme a participar en el grupo de Perú Posible para ir al Congreso en las elecciones del 2001. Y él me habló de que quería pues luchar contra la corrupción y quería cambiar la situación, porque en ese momento el tema era muy grave en el país, y yo con mucho gusto le acepté. Y saco la tercera votación de 50 y tantos congresistas de Perú Posible y la quinta votación de los 120 congresistas. Bien, y durante ese periodo 2001 al 2006, ¿siempre usted perteneció al partido político Perú Posible? No, no he pertenecido al partido Perú Posible. Yo he pertenecido a la bancada de Perú Posible, donde podemos ser invitados o miembros del partido. Había muchos invitados también. Bien, entonces, ¿cuál era su condición? ¿Como miembro del partido o invitado del partido Perú Posible? Sí, ya le dije, invitado. Yo no soy miembro de Perú Posible. ¿Esta invitación duró todo su periodo congresal? Bueno, duró todo el periodo congresal porque yo en ningún momento me retiré de la bancada. De que las relaciones no fueron de lo mejor al final, no fueron de lo mejor. Bien, y como partido político, ¿cuál eran las políticas establecidas y conversadas en las reuniones del partido político? ¿Me podría aclarar un poquito la pregunta? Sí, por favor, doctora. Sí, disculpe, voy a reformular, gracias. Ya, a ver. Le decía. Tómese su tiempo y hágale bien en la pregunta, porque tampoco el colegiado ha podido entender en la pregunta. Sí, voy a reformular, directora Evas, gracias. Le decía, ¿cuáles eran las políticas que había establecido el partido político Perú Posible? Objeción, señora magistrada. El testigo ha declarado que no ha sido miembro del partido político Perú Posible. Él ha dicho que ha sido miembro de la bancada de Perú Posible. Bien, téngase en cuenta su declaración. Doctora, al lugar la objeción, reformule su pregunta, por favor. ¿Cuáles eran las políticas establecidas como invitado dentro de la bancada de Perú Posible, señor Mufarech? Bueno, a mantener un respeto entre todos nosotros, mantener una unidad dentro de lo posible, aunque en algunas oportunidades yo no estuve de acuerdo con alguna votación y algunos de los congresistas no necesariamente tenían que estar de acuerdo ni era unanimidad. También había un criterio propio, un criterio de conciencia de los congresistas, como es natural, pero por lo general tratábamos de mantenernos unidos en los proyectos donde se discutían y llegábamos a consensos. Y estas reuniones eran prácticamente semanales en el tercer piso del Congreso. ¿Y esta bancada de partido Perú Posible tenía alianzas parlamentarias en el Congreso? Sí, claro. ¿Quién era la alianza en este caso de la bancada? No entiendo, discúlpeme la pregunta. Decía, usted me indica de que sí había alianzas parlamentarias, ¿es correcto? Sí. ¿Con qué partido o asociación había esta alianza parlamentaria? Ya, con el Frente Moralizador del PIN. ¿Quién representaba el Frente Moralizador? Olivera. Vamos al año 2006. ¿Quién era presidente del Congreso? El doctor Ayaipoma. ¿A qué partido político pertenecía el doctor Ayaipoma? Perú Posible. Cuando usted se refiere al doctor Ayaipoma, ¿es el señor Marcial Ayaipoma Alvarado? Sí, efectivamente. ¿Y como vicepresidente del Congreso en el año 2006, quién era? No lo recordaba, he revisado el otro día y Fausto Alvarado, creo, y Gilberto Díaz, de lo que me acuerdo. Habían otros más. Bien, cuando usted se refiere a Gilberto Díaz, ¿es la persona de Gilberto Díaz Peralta? Sí. Bien. Vamos a la ley 28670, la ley que declara de necesidad pública e interés nacional diversos proyectos de inversión IRSA-Sur. Así es. ¿Conoció usted cuál fue el objeto de la promulgación de esta ley?
Bueno, yo me entero después, no en ese momento, porque yo no era miembro de la comisión permanente. Pero nos enteramos de una forma relativamente informativa, o la verdad que yo ni me acordaba, porque como los que no participamos en la comisión permanente, no necesariamente conocemos qué cosas se han aprobado en la comisión permanente, porque todos tenemos muchas comisiones donde participamos y no necesariamente seguimos lo que pasa en las otras comisiones. Cada uno se preocupa de su comisión o del pleno. La comisión permanente funciona en la época de verano. Yo nunca fui miembro de la comisión permanente en los 5 años. No me eligieron. Era para un grupo más de confianza del partido, posiblemente, pero yo no participé. ¿Y del partido quién integraba la comisión permanente? No sé, no recuerdo. Ahora que estoy leyendo, sé que estaba Ronnie Jurado, que estaba... tengo acá algunos apuntes, no sé si los puedo revisar, pero... hay Poma, que lógicamente era el presidente. Estaban Carguarica, Mesa. Señora magistrada, suplicaría que se le pida al testigo que no dé lectura. A ver, señor Mufares, no necesita leer. Si no recuerda, ya le harán recordar. ¿Está bien? Separe, por favor, de su vista esos documentos que tiene a la mano. Ya. Muchas gracias. Yo le quiero decir algo, doctora. Sí. Yo vengo de tener 6 operaciones en los Estados Unidos. Sí. Estoy completamente desactualizado de la política. Me llamaron por teléfono mientras estaba en Estados Unidos. Tengo que tener algunos apuntes para poder recordar. Señor Jorge, no se preocupe. Si usted no recuerda, se lo van a hacer saber. Con tranquilidad. Sabemos que usted estaba en una situación de salud y justamente por eso no necesita estresarse, no necesita nada. Usted tranquilo, si hay necesidad, si no recuerda, no hay problema. Okay. La persona que le va a preguntar, si fuera necesario para el caso, porque nosotros ya tenemos un caso, ¿no?, planteado. Entonces le va a hacer saber. ¿Está bien? Tranquilidad. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Retire, por favor, esos documentos, porque si no vamos a tener ese tipo de objeciones y ahí sí va a haber estresamiento. ¿Ya? Muy bien. No se preocupe, no voy a recurrir a ningún documento, simplemente le diré que no recuerdo. Sí, está bien, perfecto. Bien, y también tenga en cuenta la señorita fiscal, por favor, tener en cuenta las preguntas para el caso, ya que sean necesarias. Vamos, doctora, adelante. Gracias. Sí. Señor Mufares, ¿qué es un receso parlamentario? ¿Perdón? El receso parlamentario, ¿qué es? Es el que se realiza en el mes en el verano. Hay un receso donde entra a funcionar la comisión permanente, que normalmente son entre 25 y 30 o 32 congresistas de todos los partidos. ¿Cuáles eran las facultades de la comisión permanente durante el receso parlamentario? Exactamente la misma del Pleno del Congreso en esa época. Ellos podían aprobar una ley sin ningún problema. ¿Podían aprobar una ley que no esté agendada dentro de la agenda, por redundar, de la comisión permanente? Sí. La pueden aprobar, pero existe todo un procedimiento. O sea, no es que se puede aprobar de buenas a primeras. Si usted se refiere a la ley que hace mención, yo desde el día que conozco el tema, me doy cuenta de que no era una situación regular. Ahora, hemos tomado conocimiento, porque yo a todos los miembros de Perú Posible les guardaba el máximo respeto y consideración hasta el año 2016, si no me equivoco, en que el gobierno de los Estados Unidos, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, le pone una multa a Odebrecht por $3,000 y pico de millones, que al final transan
en 2.000 y tantos, 2.400 creo millones de dólares de pago en efectivo solo por haber pasado a través del sistema bancario americano la plata que sirvió para las coimas. Solo por haber pasado el dinero para pagar coimas, fue multado por 3.000 y pico millones que al final le cobraron 2.400, si no me equivoco, al contado. Solo por haber pasado el dinero. En el Perú han hecho lo que han querido. Son los autores de la corrupción más grande que tenemos en el Perú. Sin embargo, no solamente no se les ha cobrado, se les está dando plata, se les ha permitido que vendan todas las empresas, que vendan sus propiedades. O sea, acá se ha producido un exceso de consideración con una empresa que lo único que ha hecho es traer la corrupción al país. Y si estoy declarando y si estoy participando, es porque a raíz del año 2016, cuando el Departamento de Estado hace esto con esta empresa Odebrecht, decido yo hacer todo lo posible para que esta empresa pague todos los delitos que ha cometido. Esta es una empresa que me he informado también de que ha financiado a las FARC, los terroristas colombianos. Señor Mufarech. Estamos hablando de una empresa delincuencial que por eso es que ya tengo mis sospechas de que han pagado plata para poder haber sacado leyes o haber sacado proyectos. Vamos a ubicarnos, por favor, en ese tiempo que al inicio le marqué para las preguntas que estaba formulando. Sobre este proyecto de ley, por favor, 28670 de necesidad pública, ¿conoce usted qué congresista fue el que impulsó esta ley? Todos los congresistas, porque fue aprobada por unanimidad. La propuso, le explico así muy brevemente. El presidente del Congreso le da 3 minutos a Gilberto Díaz para que exponga la ley. 3 minutos. Y ahí hace uso de la palabra un congresista piurano del Partido Aprista, Carrasco Tábara, y apoya totalmente el proyecto. Y el congresista Yaipoma dice para que exponga el proyecto que viene del Ejecutivo. Pero el proyecto realmente no venía del Ejecutivo. El Ejecutivo, cuando viene un proyecto del Ejecutivo, normalmente se le pone PE, Poder Ejecutivo. Y cuando es del Congreso, es CN, Congreso Nacional. Congreso de la República. Pero en este caso, Ayaipoma dice que viene del Ejecutivo. Sin embargo, era un proyecto que fue presentado por, según tengo entendido después que me he enterado, por Gilberto Díaz. Gilberto Díaz hace una exposición sin mayor profundidad en 3 minutos, pero lo grave de la situación es cómo se da el proceso de la ley. No sé si quiere que le explique ahora o en otro momento. Por favor. ¿Puede explicarnos ese proceso que hace mención usted sobre esta ley? Ya, mire. Normalmente una ley tiene un procedimiento. Llega el proyecto al Congreso y esta ley pasa a las comisiones. El proyecto, vamos a decir, pasa a las comisiones. En este caso, debió pasar a la Comisión de Transporte, Comunicación, bueno, el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Economía, por lo menos. Ellos, a su vez, convocan a reuniones con diferentes empresas privadas, públicas, abogados, constitucionalistas, y después de un tiempo, pueden durar meses, aprueban ese proyecto en la comisión permanente. Le hablo de la generalidad.
hay excepciones también. El pedido de un presidente que tiene que viajar, se lo aprueban, pero tampoco en 24 horas, sino demora 2 días, 3 días posiblemente. El hecho es de que se le exonera justamente de ese trámite, de ir a las comisiones. Los portavoces acuerdan, y eso lo dice Ayaipoma, cuando presenta el proyecto dice proyecto exonerado de comisiones. Y se discute en la comisión permanente, los miembros de los portavoces, después de aprobarla por unanimidad, deciden ese mismo día, deciden exonerarla de todos los trámites. Ese mismo día le hacen la rúbrica que la llaman la autógrafa, y posteriormente al día siguiente sale publicado, se lo mandan al Ejecutivo y al día siguiente sale publicado en la mañana, antes de las 24 horas en el peruano. El proceso empieza en la tarde y termina al día siguiente en la mañana, en menos de 24 horas. Eso yo no lo sabía, creo que nadie lo sabía. Si había alguna situación importante, se debió decir cuál era la justificación. Ahí se justifica diciendo de que por ser una situación que amerita, vamos a decir, pero hacía 2 años, o un tiempo por lo menos, esto me he enterado después, la Contraloría General de la República se había opuesto a que Odebrecht, Graña y Montero y otras empresas contrataran con el Estado. Y eso fue comunicado y notificado. Entonces, estaban impedidos de construir o hacer obras en el Perú. Y esta ley se da justamente para levantar ese impedimento. Es más, se exonera también de hacer el estudio de preinversión, lo cual es grave, porque no se puede exonerar de una preinversión proyectos de esta magnitud, donde se habla inicialmente, según datos no lo puedo ver porque lo tenía apuntado, si no mal recuerdo es RPP y Provías, creo, Provías. Decían que era un proyecto que costaba $900 millones o $1.000 millones, y según información que está saliendo y que estamos viendo, unos dicen que ha sido de más de 2.000 millones, otros hablan de 4.000 millones, pero lo grave es que el comercio con Brasil al año, por lo menos la información que da Provías y Radioprograma, es de $3 millones al año. O sea, como dijo un parlamentario, miembro de una bancada, presidente de la bancada, en un momento se refirió a la carretera interoceánica y dijo que uno se podía recostar y dormir en la carretera porque no pasaba ni un carro. $3 millones es el dato, por lo menos que tengo, de comercio exterior con Brasil de esa carretera. Sin embargo, se ha gastado 2.000 a 4.000 millones de dólares, porque hay diferentes versiones. Entonces, esos son los negociados que hizo Odebrecht de levantar todas las obras como lo hizo, no solamente ahí, sino también en el tren eléctrico y en una serie de otras obras donde ha participado Odebrecht, y se ha apropiado prácticamente de muchísimas partes del patrimonio del Perú. Bien, vamos al proyecto que estamos conversando, la ley 28670. El proyecto de ley de esta ley, por redundar, ¿contaba con dictamen? No podía contar con dictamen porque no se había visto en las comisiones respectivas.
Fue una ley express. ¿Esta ley fue observada por el Ejecutivo cuando se envía? No. Inmediatamente que fue con la autógrafa, fue aprobada inmediatamente y publicada al día siguiente en la mañana. Esta ley, en su artículo número 2, establece la conformación de una comisión de alto nivel. ¿Usted conoció la conformación de esta comisión de alto nivel? No. ¿Conoció usted que el proyecto de la interoceánica estaba incluido dentro de esta declaración de necesidad de la ley 28670 que hemos hecho mención? Me enteré después. O sea, yo estaba en receso del Congreso, los congresistas estamos en otras cosas, no estamos siguiendo lo que hace la Comisión Permanente. Bien. Muchas gracias, señor Mufarés. Señora directora de debates, hemos concluido con el interrogatorio. Gracias, señorita fiscal. Bien, al señor abogado, al señor Alejandro Toledo, su turno, por favor. Buenos días, señor Jorge Mufarés. Lo saluda Roberto Su, abogado del señor Alejandro Toledo. Buenos días, doctor Su. Señor Mufarés, ¿usted se acuerda de la ley 28.214? Bueno, he tomado conocimiento después de la aprobación. En la aprobación, no. ¿Usted se acuerda si participó en la aprobación de esta ley 28.214? No, yo no soy miembro de la Comisión Permanente. Mi pregunta, señor Mufarés, no es por la ley que estuvo usted respondiendo a la señorita fiscal, que es la ley 28.670, sino le pregunto por una ley 28.214. Si me puede hacer memoria de qué se trata. ¿Usted recuerda, señor Mufarés, que el Congreso aprobó una ley que declara de necesidad y utilidad pública la construcción del proyecto de carreteras del sur? Ya. ¿Recuerda usted? No recuerdo, pero dígame de qué se trata. Si no recuerda, señor Mufarés, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Le voy a preguntar sobre... ¿Es una ley sobre qué me dice que fue? ¿Para qué? Es una ley que declara de necesidad y utilidad pública la construcción de la carretera Irsa Sur, la carretera que conecta con el sur. ¿Qué plazo, qué fecha tiene, perdón? No, pero si usted no recuerda, señor Mufarés, voy a cambiar de pregunta, no hay ningún problema, no voy a insistir en algo que finalmente ya está también en autos. Dígame, sobre la ley 28.670, la ley que le ha estado preguntando la señorita fiscal, le pregunto, ¿usted recuerda cuál es el objeto de esa ley? Objeción, señora magistrada, repetitiva. El Ministerio Público formuló esa pregunta. Señora magistrada, el Ministerio Público ha preguntado sobre la ley, pero no le ha preguntado al señor sobre el objeto de la ley, el contenido de la ley, y eso es lo que está preguntando la defensa. El señor ha comentado sobre el proceso de aprobación de la ley, pero no se le ha preguntado sobre el contenido de la ley. Bien, lo que ha pasado es que sí le ha preguntado, pero no hubo respuesta. Entonces vamos a darle la oportunidad al señor Mufarés para que pueda recordar. ¿Usted recuerda el objeto de la ley 28670, señor Mufarés? Bueno, el objeto era poder desarrollar una serie de proyectos en beneficio del país. Básicamente era eso. O sea, el proyecto tenía una buena intención como nombre, pero ese proyecto ya había sido aprobado hacía tiempo. O sea, eso ya estaba dado. Lo que pasa es que con la Contraloría le prohíbe a Odebrecht y a Graña y a una serie de empresas por una razón, y dice: aquellas empresas que tienen juicios o problemas judiciales con el Estado están impedidos de contratar con el Estado. Ya. Entonces, no, es que le explico, lo que ya estaba aprobado, o sea, eso ya estaba dado, sino a raíz de que la Contraloría objeta eso, es que sale esta nueva ley donde Gilberto Díaz presenta
Y bien claro dicen, lo puede usted leer ahí en el documento, donde se dice de que con esa aprobación quedan autorizadas a construir y todas esas compañías. O sea que eso estaba clarísimo. Ya, señor Juárez, ¿usted tiene conocimiento si el señor Alejandro Toledo, en ese entonces presidente de la República, dio alguna instrucción para que se presente el proyecto de ley que origina esta ley 28.670? Bueno. No, le pregunto si usted tiene conocimiento. No tengo conocimiento. Ya, eso es todo, señor Juárez. Ahora le pregunto, usted ha señalado a la señorita fiscal que usted le guardaba, dice que usted le guardaba el máximo respeto y consideración hasta el año 2016 a los congresistas de Perú Posible, fecha en que Estados Unidos... Algunos, sí. No he dicho todo. Le pregunto, señor Juárez, ¿y a partir del año 2016 usted perdió ese respeto a algunos congresistas? No perdí el respeto porque ya no los veía, sino simplemente me quedó un malestar al saber de que había tal nivel de corrupción donde a la vista Odebrecht tenía que haber coimeado a mucha gente. Le pregunto, usted ya le ha dicho a la señorita fiscal que usted no era miembro de la comisión permanente, pero yo le hago una pregunta directa. ¿Usted estuvo presente en la sesión de la comisión permanente cuando se debatió este proyecto de ley? Ya le he dicho que no. Correcto. Entonces, cuando usted señala que Marcela Yaipoma, presidente del Congreso, se equivoca y en vez de decir que el proyecto era del Congreso, dice que es del Ejecutivo, ¿eso usted cómo ha tomado conocimiento? Porque está, si usted revisa la transcripción de toda la sesión, ahí está. Ya. O sea, no necesito, ya, correcto. Usted ha tomado conocimiento. Yo no necesito estar presente en la sesión para después de varios años poder leer la transcripción y darme cuenta de todo lo que se dijo. Y se lo digo textualmente, dice, vamos a aprobar una ley que viene del Ejecutivo. Dígame, usted ha sido congresista del periodo 2001-2006, le pregunto, ¿usted recuerda si el reglamento del Congreso de la República faculta a la Junta de Portavoces a dispensar del trámite a comisiones los proyectos de ley? Sí lo puede hacer, pero en casos de suma importancia, muy delicados. Por ejemplo, el viaje de un presidente o la ayuda por un terremoto para movilizar todos los transportes del Estado y todo, eso lo pueden exonerar. Pero una ley que ya había sido ley hacía años, o 2 años creo, y que lo único que se estaba tratando de conseguir es darle vida nuevamente porque la Contraloría impedía a los postores por tener juicios con el Estado de participar, eso no es correcto. Señor Mufarech, una pregunta. ¿Usted recuerda o tiene conocimiento si el reglamento del Congreso de la República autoriza, faculta para que la Junta de Portavoces pueda ampliar la agenda de las sesiones? Sí lo puede hacer. Sí lo puede hacer. Pero lo puede hacer, pero en este caso, hacer una ley o promulgar una ley en menos de 24 horas, doctor, creo que ya eso más mufarech tiene nombre y apellido y apodo. Doctor, una pregunta, doctor. ¿Tiene usted alguna duda de que Odebrecht sembró la corrupción en el Perú? Señor Mufarech, le voy a hacer un par de preguntas de cierre y le agradezco sus respuestas. Dígame, usted le dijo a la señorita... Mi pregunta o mi respuesta, doctor. Sus respuestas. Señor Mufarech, usted le dijo a la señorita fiscal que usted estaba motivado a declarar, ¿no? Usted por la corrupción que había percibido por del acuerdo de Odebrecht con Estados Unidos y la multa. Le pregunto, ¿esa es una motivación que usted tiene para presentarse y dar su testimonio? No necesariamente. Dígame, cuando usted fue congresista, en algún momento el señor Alejandro Toledo, entonces presidente de la República, le pidió a usted
que presente alguna iniciativa legislativa? Que yo recuerde, no, y aprovecho para saludarlo al doctor Alejandro Toledo. ¿Qué tal? Buenos días. Ya, señor Mufarés. Esas son todas las preguntas de esta defensa. Muchas gracias, señor Mufarés. Gracias, señor magistrado. Bien, señor abogado, bien. Señor Mufarez, está usted declarando. No estamos en una entrevista de televisión o algo así, sino en un juicio oral, ¿ya? No saludar, no hacer esas cosas. Bien, vamos Disculpe, a la Procuraduría. ¿Alguna pregunta al señor Mufarez? Sí, señora magistrada. Disculpe, ¿se me logra escuchar? Sí, claro. doctora. La pregunta, señorita abogada. Sí, procedo, señora magistrada, gracias. Señor Jorge Mufarech, usted precisó que en algunas situaciones usted no estuvo de acuerdo con alguna decisión de la bancada de Perú Posible. Al respecto, ¿alguna de estas situaciones estuvo vinculada al proyecto de Interoceánica Sur? No. Nunca se discutió, por lo menos yo no recuerdo que se haya discutido el proyecto. Correcto. Siguiente pregunta. ¿Podría explicarnos el motivo de su distanciamiento del señor Alejandro Toledo? Bueno, hubieron varias situaciones un poco incómodas. Yo me sentí muy incómodo un día que me dice que yo era fujimorista. Entonces, eso primero me dolió y me chocó porque si él me invita a participar en el Congreso porque sabe que yo me estoy enfrentando al gobierno de Fujimori, yo soy el primero que me enfrenté y denuncié la corrupción siendo ministro de Fujimori. Y eso lo sabía Alejandro Toledo. Y por eso creo que es que me invita a participar en el partido. Por eso que a mí me dolió cuando pasó eso. Me chocó también cuando fueron a Brasil con un grupo de empresarios y no me pasaron la voz a mí como congresista y llevaron a personas que de repente no lo merecían. Y me entero yo de esto por un pariente brasilero, amigo del presidente de Brasil, era mi pariente, y le preguntó inclusive por mí, por qué no me había llevado. Entonces, han habido una serie de situaciones. Otra situación que me incomodó bastante fue cuando me pide que lo acompañe al Medio Oriente para hacer una gira a Israel y a Palestina, y al final no se da el viaje a Palestina y solo vamos a Israel y yo quedo pues pésimo con toda la colonia árabe en el Perú. O sea, hubieron una serie de situaciones que me iban incomodando mucho. Yo sé que la persona que le habló de que yo era fujimorista o algo era una congresista cercana del partido que hoy día está metida con Susana Villarán en todos los problemas. Ya. Pero bueno, yo no soy de hacer problemas. Ya, Yo no soy de hacer ahí nomás, señor Mufarez. ¿Otra pregunta, Gracias. doctora? Sí, ¿podría explicarnos o tiene usted conocimiento cómo era la relación del señor Alejandro Toledo y el señor Abraham Danón? Yo diría que la relación del señor Toledo con Avi Danón y en general con los congresistas y con los ministros era buena. Pero después nos hemos enterado de todas estas cosas. A mí me gustaría saber de que es inocente, pero los hechos y las cosas que se están viendo y lo que ha declarado la gente de Odebrecht, que ha coimeado, que le da 16 millones a Susana Villarán y reparte millones por aquí o por allá, y ha reconocido que cometieron una serie de delitos la gente de Odebrecht. Bien, la siguiente Entonces, pregunta, señorita abogada. He concluido, señora magistrada. Gracias. Bien. Bien, a ver, pasemos rapidísimo al señor abogado del señor Abraham Danón. ¿Alguna pregunta? Abogado del señor Abraham Danón. ¿Está o no? ¿Quién es? ¿Qué? Margot, la doctora Margot, ¿está?
Doctora Margot, Buen día, disculpe, tenía un inconveniente. Ninguna pregunta. por Ninguna parte de- pregunta, muy bien. Gracias. El señor abogado, el señor Sergio Rafael Bravo Orellana. Buenos días, señora magistrada. Buenos días, señor Jorge Mufarech. Una pregunta. ¿Usted conoce al señor Sergio Bravo Orellana? Aquí, perdón. Buenos días. ¿Usted conoce al señor Sergio Bravo Orellana? Buenos días. No me Muchas acuerdo. gracias. No lo conozco. He concluido, magistrado. Gracias. Gracias. Al señor abogado, el señor Alberto Javier Pasco Font Quevedo. Buenos días, señora magistrada. Buenos días, señor testigo. Señor testigo, muy brevemente, ¿usted conoce al señor Alberto Javier Pasco Font Quevedo? Buenos días. No recuerdo, no lo conozco. Muchas gracias. Eso sería todo por nuestra parte, señor magistrado. Gracias. A la señorita abogada, el señor José Fernando Castillo Divos. Doctora Gladys. Ninguna pregunta, señorita directora de debates. Gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta, la señorita o el señor abogado de las empresas Graña y Montero? Doctora Adriana. Buenos días. Ninguna pregunta, señorita directora de debates. Muchas gracias. Gracias, doctora. ¿Alguna pregunta, el señor abogado o señora abogada de JJC Contratistas Generales? Señor abogado. Ninguna pregunta, doctora. Muchas gracias. Muy bien, gracias. ¿Alguna pregunta del señor abogado de las empresas Odebrecht? Ninguna pregunta, ¿Empresas señorita Odebrecht? magistrada. Ninguna Ya. pregunta. Ya, doctor. ¿Y alguna pregunta del señor abogado de la sucesión procesal del señor John Patrick Michael Barclay Méndez? Ninguna pregunta, doctora, gracias. Ya, doctor. Bien, ¿algún abogado que faltare realizar algún tipo de pregunta al señor Mufarech? Nadie. Entonces se le pregunta a la señorita presidenta del colegiado si va a realizar alguna pregunta al señor testigo. Ninguna de mi parte, gracias. Al señor magistrado, miembro del colegiado. Ninguna, doctora. Gracias. Bien. Señor Mufarech, muchas gracias por haber acudido al llamado de este juzgado. Su participación en este juicio ha culminado. Muchas gracias. Puede retirarse. Muchas gracias. Se le informa a la señorita presidenta que la jornada por el día de hoy de la testimonial del señor Mufarech ha concluido. Gracias, doctora. Sobre el despacho pendiente, Ángelo, por favor. Sí, señorita presidenta, ha ingresado algunos escritos. El escrito número 6070-2024, presentado por la Fiscalía con la sumilla remito relación de testigos del mes de marzo. Bien. Tenemos otro ingreso, 6169-2024, presentado por la representante de JJC Contratistas Generales. Con la sumilla comunicamos cese de patrocinio legal y dejamos sin efecto domicilio procesal. Bien. A ver, un ratito. Al primer escrito, se tenga presente para la programación de testigos, se corre traslado a todas las partes. Para la programación de testigos del mes de marzo. Al segundo escrito, estando al desistimiento, ya en esta audiencia se ha personado el siguiente. Téngase por desistido. El patrocinio del abogado de JJC. Siga. El número de ingresos 6227-2024, presentado por JJC Contratistas Generales con la sumilla, subrogamos defensa técnica y variamos domicilio procesal. Téngase presente. ¿El otro? El otro es el número de ingresos 6880-2024, presentado por el Ministerio Público, Gerencia General, donde con la sumilla se informa del AJ 193-2024 seguido contra Alejandro Toledo Manrique y otros, dice que ha sido remitido a Brasil para su traducción y su diligenciamiento. El otro escrito es del número de ingresos 6142-2024, presentado por la Unidad Clínico Forense, con la sumilla oficio número 452-2024 de la medicina legal, doctora. ¿Qué contiene ese oficio? El informe de post que pidió para el testigo. El informe post facto, conocimiento de las partes. Siga. Respecto al informe de trámite,
Téngase presente. De Relaciones Exteriores, ¿qué más? Y el número de ingreso 6674, presentado por el Ministerio Público, con la sumilla remito a medio probatorio libro blanco. Bien, respecto a ello, imprímase y continúe la numeración del expediente judicial. Bien, con ello entonces, acabo. Gracias, se acabó, ¿no? Sí, doctora. Doctora Vallejos, ¿cómo está? Dígame, doctora. Gracias, señorita presidenta, señorita directora de debate, señor magistrado. El día de hoy, al inicio de la audiencia, dimos cuenta al secretario que mi patrocinado, el señor Fernando Castillo Divos, no se encontraba presente y va a ser representado por mí en esta audiencia porque se encuentra en un postoperatorio, habiendo sido intervenido el 20 de febrero por una obstrucción aórtica. Quería solicitarle a la sala que sea también dispensado de las sesiones de audiencia de la próxima semana, dado que se encuentra en periodo postoperatorio hasta el día 6 de marzo. Gracias, bien. Gracias. Con la solicitud dada por la defensa, vamos a tener dispensada su participación. Por favor, tome nota, doctor Ángelo, para que en la próxima sesión ya no lo llame, ya está dispensado. Ok, ¿Sí? doctora. Bien. Vamos entonces no habiendo otro pedido, vamos a cerrar la audiencia a las 9:59 y vamos a señalar su continuación el día 4 de marzo a las 9 de la mañana, quedando todas las partes notificadas con todos los apercibimientos. La audiencia se va a realizar, vamos a solicitar un informe respecto al tema del dengue, ¿no? Porque estamos muy próximo al en ATE, no sabemos cuál es el tema dado a que ya se ha establecido la emergencia sanitaria respecto al dengue, a efecto de poder nosotros trasladarnos al centro penitenciario Barbadillo. Todavía nos queda una semana, en mérito de ello se les va a comunicar por el WhatsApp si vamos a ir de manera presencial o de manera virtual, ¿sí? Vamos entonces a cerrar, señor especialista, si vas a hacer el oficio respectivo. Bien, vamos a cerrar entonces, siendo las 10 de la mañana del día 27 de febrero del año 2024, quedando todas las partes notificadas para su continuación el día 4 de marzo a las 9 de la mañana, estando vigentes todos los apercibimientos decretados en el auto de citación a juicio oral. Buenas tardes. Buen día.